Muy buenos días, traders. Buenas tardes en Europa. Bienvenidos a nuestro webinar mensual de Club de Capitales. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este análisis de mercado en vivo. Hoy vamos a planear un trade en el Aussie dólar que tenemos listo también para nuestros clientes em, en el OSI y vamos a ver otros instrumentos con el enfoque de ondas de Elliott, de smart money, de dinero inteligente, ciclos institucionales y entendiendo que al final cualquier cosa puede pasar en los mercados, pero nosotros debemos ganar bastante cuando las cosas salen como lo esperábamos y perder muy poco cuando no salen como lo esperábamos. Entonces, esa es la dinámica del día de hoy. Manos a la obra. Aquí tenemos el OSI dólar. En el OSI dólar estamos trabajando, buscando para el día de hoy una compra. La semana pasada y antepasada estábamos trabajando con mis clientes el tema de oferta y demanda. Si ustedes quieren aprender más al respecto, pueden encontrar esos temas en las membresías de Club de Capitales, porque la oferta y la demanda es importante. ¿Cómo funciona la oferta y demanda? La oferta y demanda es un principio de economía que, que es bastante simple, pero que a veces no se tiene claro y se termina operando de la manera incorrecta. A ver, traemos por aquí una ilustración. Entonces, ¿qué hace cualquier persona cuando va a hacer trading? Pues lo lógico, usted como comerciante, es comprar barato y vender caro. Y si va a vender, pues vender caro y comprar barato, ¿cierto? Siempre es esa relación. Entonces, lo que sucede, traders, es que si yo tengo aquí, supongamos un conteo de ondas de Elliott, un movimiento de 5 ondas. Uno, 2, 3, 4 y 5. Si estoy aquí en esta zona, entonces el precio, este es el precio justo del mercado, y el precio está expensive, ¿no? Está caro. Y aquí está barato. A medida que el precio sube, la oferta, el supply, aumenta y la demanda disminuye. Entonces, cuando yo quiero encontrar una oportunidad de trade, si yo quiero vender, pues tengo que vender a precios altos y si yo quiero comprar, tengo que comprar a precios bajos. De nuevo, nosotros tenemos toda una clase acerca de esto, pero es importante repasar ese concepto básico. Entonces aquí nuestra curva en esta zona de lossy estaría de la siguiente forma, si lo traemos a la vida real. Tenemos que mientras el precio cae, pues la oferta disminuye y la demanda se amplía para tenerlo en términos muy fáciles. Entonces, claro, si utilizamos el concepto, por ejemplo, de un precio justo, dibujemos en la línea del 50% aproximadamente, pues podemos decir que esto es caro, esta zona, y esta zona es barata, que es en la que estamos en vivo en este momento. Pero también podemos complementar esto con herramientas como el perfil del volumen. En el mercado Forex, en el mercado de criptomonedas y cualquier mercado descentralizado, no es posible conseguir el volumen. Es imposible, porque no es un mercado centralizado, por ejemplo, como el mercado de futuros en Chicago o como el mercado de acciones en Bolsa de Nueva York, donde fácilmente podemos encontrar el volumen exacto de cada uno de esos contratos, de cada una de esas acciones, por segundo, por minuto, por día. Bastante fácil. Pero en el mercado de Forex, el mercado de criptomonedas, no es posible tener acceso al volumen del mercado. Y eso es una limitante de cierta forma, aunque no es completamente necesario, pero hay herramientas como el perfil del volumen que nos muestra es la zona donde más
tiempo el precio logró tener transacciones. Es decir, que en este perfil, desde este alto hasta el precio actual, tenemos que esta zona, el 70% o una desviación estándar, nosotros en el trading aproximamos la desviación al 70%, de los datos están contenidos acá. Pero no está trayendo el volumen del broker porque eso no es posible, sino lo está calculando por el tiempo que el precio pasa en un nivel, que va a ser el mismo en todas las plataformas. Entonces, esto nos da una gran ventaja y nos da un punto de equilibrio del precio más preciso, que en ese caso sería este por acá. Entonces, lo que estamos viendo, traders, es que el precio gira alrededor de este eje. Cuando el precio se aleja de ese punto de control, puede ser como en este caso o como en este caso, pues el precio regresa a ese punto de control. Y lo mismo pasa por el otro lado. Pero claro, con el simple hecho que el precio se aleje no es suficiente, porque ¿qué es alejarse? Aquí ya está lejos, o aquí ya está lejos, o aquí está lejos, o puede estar estando más lejos del punto de control. Pero lo importante es entender dónde está el punto de control. Un error frecuente, tanto en ondas de Elliot como en la teoría de la subasta, que es que se puede aprender por medio del perfil del volumen, es, incluso de oferta y demanda, es que estas técnicas no nos dan no nos entregan una entrada al mercado. Estas técnicas simplemente nos muestran em, que simplemente nos muestran que, que el precio pues está en un nivel, pero puede seguir estando en ese nivel. Por eso debemos combinarlo con price action, que ya lo vamos a hacer, y con un proceso institucional. Por aquí veo una pregunta, pero el volumen en el caso del euro, el primer vencimiento del contrato de futuro en la bolsa de Chicago, serviría como referencia o en el COT que se publica los viernes. Es que el problema de utilizar ese tipo de información, si yo utilizo el volumen del contrato del CME, estoy utilizando las transacciones que suceden en el CME, que en el mercado de divisas como un todo no es nada, es un porcentaje muy pequeño. La mayoría de transacciones del mercado Forex, por ejemplo, suceden por fuera, suceden en Europa principalmente, ¿no? Suceden en Chipre, suceden en Inglaterra, etcétera, etcétera. El volumen que se transa en CME es muy pequeño comparado con el mercado como tal, que es el mercado más grande del mundo, nada más y nada menos. Estos simplemente son contratos futuros que se utilizan para cobertura o se utilizan para especulación, pero es tan pequeñito que no va a representar el mercado, porque son mercados, exacto, descentralizados o over the counter. Entonces no hay una bolsa, como en el caso de Bolsa de Nueva York, por ejemplo, que ahí se transan todas las acciones, em, o en el caso, por ejemplo, de los contratos futuros del S&P, que se operan todos en la bolsa de Chicago. Son mercados centralizados, pero en los mercados descentralizados, pues no es posible obtener ese volumen. Cuando uno agrega el volumen en Forex de MetaTrader 4, 5, en TradingView, etcétera, pueden pasar dos cosas. Uno, que venga el volumen del broker. Yo estoy utilizando el broker XY, que tiene su sede central en Inglaterra, y, y va a traer el volumen de los clientes de ese broker. Pero puede haber 1000 brokers más que ese volumen no lo está teniendo en cuenta, por ejemplo. Otra aproximación al volumen es el tick volume, que no mide el número de contratos, perdón, sino de transacciones. Y se trata de llegar a conceptos de análisis técnico por ahí, pero tiene un problema grande el tick volume. Y es que si yo agrego el tick volume en un gráfico, supongamos
que me aparece esta barra y que eso coincida con 10.000 transacciones. Pero lo que no me dice es cada una de esas transacciones, ¿qué tan grandes fueron? Puede que una sea de 1.000 contratos y otra sea de 5 contratos, todas la suma por igual. Entonces el número de transacciones no me parece que es la manera correcta de aproximarse al volumen. Para mí, la mejor manera es por medio del perfil, porque ya cuando el precio pasa un tiempo determinado en un nivel, pues tiene que haber muchas transacciones. Entonces, los estudios dicen que es una aproximación del 90% cuando se hacen comparaciones en mercados que sí se puede tener el volumen. Esto tiene una aproximación del 90% que es suficiente. Entonces, traders, ahora entremos aquí a ver qué está sucediendo. Las fuerzas de oferta y demanda. Cuando vamos a analizar el precio de una manera más profunda y supongamos que tenemos esta vela versus esta vela, para mantenerlo simple. En la primera vela debemos tener una demanda importante porque el precio se mantiene ahí, quietico. Puede que las dos tengan el mismo nivel de oferta. En la vela 2, la demanda desapareció y puede que sea la misma oferta de la vela anterior. Es decir, que cuando el precio se mueve rápido, podemos detectar, sin necesidad de herramientas, sin necesidad de indicadores, sin necesidad de más información, que hay un retiro de liquidez en el libro del Big Guy, un retiro del bit. Y cuando esto pasa, cuando no hay demanda presente, el precio se mueve de forma rápida. Teniendo eso en cuenta, aquí es donde se vuelve interesante nuestra configuración, que estamos buscando la compra en el OSI el día de hoy. Y también entra el MACD, porque si sabemos que la demanda se amplía cuando el precio se desacelera, por ejemplo, miren esta desaceleración del precio entre estos dos puntos, pues quiere decir que la demanda está entrando, no que el precio va a dar una reversa. Son dos conceptos diferentes. Simplemente lo único que nos está ayudando el MACD, que es el mismo precio, no es nada mágico ni es un indicador externo. El MACD es el mismo precio con una fórmula que mide la velocidad. Entonces, sabemos que se está desacelerando el movimiento. Y eso quiere decir que la demanda está entrando. Si uno tiene eso más un rechazo, como este, puede comprar, que es el mismo que vamos a planear aquí en un momento. Ahora, más grande todavía la comparación. Si nosotros comparamos este ciclo del precio con el ciclo actual del precio y utilizamos el MACD solo para leer la velocidad, solo para leer la velocidad, nos damos cuenta que el precio está cayendo, pero a una velocidad más lenta. Por ejemplo, podemos decir que este vehículo estaba viajando a 100 millas por hora. Supongamos que está viajando desde Nueva York hasta Boston. Está esta persona dirigiéndose a la Universidad de Harvard a una conferencia y aquí va a 100 millas por hora y de repente vemos que su velocidad disminuye a 20 millas por hora. Simplemente por ver que está disminuyendo su velocidad, no quiere decir que ya llegó a la universidad, que ya llegó a Boston, que ya llegó a la conferencia. Puede que esté parando a almorzar, puede que esté parando a restablecer su combustible, pero sabemos que está desacelerando. En términos de oferta y demanda, lo que está sucediendo es que si aquí la demanda, un ejemplo de un número random, si aquí la demanda era 5, aquí la demanda es 100.
se está ampliando la demanda en esta zona. Otra evidencia para corroborar lo que estamos viendo es que el precio cae a un punto donde absorbe todas las órdenes y sube. Esto se conoce como un proceso de acumulación. Tenemos este movimiento y tenemos este movimiento. Tenemos dos procesos de acumulación. En ondas de Elliot esperamos un movimiento más a la baja que no debe ir lejos del movimiento anterior. Simplemente que el precio baje unos puntos por debajo de esta onda 3 y una vez que esto suceda, que tengamos el precio aquí abajo en el marco de tiempo de 1 hora para ser objetivos y tras este movimiento el precio se manifieste con una velita verde que cierre en el marco de tiempo de 1 hora por encima de la onda 3. Esa es nuestra compra. Entonces nuestra compra estaría aquí. Nuestro stop estaría por debajo del low. Esta sería más o menos nuestro stop. A mí me gusta utilizar 30 puntos, máximo 40. Y esta sería nuestra entrada utilizando esta historia del mercado que estamos leyendo de oferta y demanda. Ahora hablemos de análisis, ahora hablemos de las posibles salidas de este trade. Opción 1, que el precio suba por medio de tres ondas. Supongamos que construye una especie de ABC. Y una vez que el precio construye el ABC, como este, A, B y C, de tres ondas, vemos el precio cerrar como aquí, por debajo de la onda A. Si este es el caso, que aparece enfrente de nosotros, debemos cerrar el trade que compramos aquí abajo e incluso podemos vender para capturar una gran onda 3 bajista. Este es un escenario. El segundo escenario, traders, es que compramos, pero la diferencia, hasta aquí todo igual, hasta este punto todo igual, hasta este punto todo igual, pero de repente, en este punto, aparece un gran retiro de liquidez institucional de la oferta y sube el precio de esta manera, supongamos con velas grandes, con velas rápidas. Como no confirmó el ABC, vamos a ir a sacar la liquidez del alto anterior y podemos mantener una fracción de nuestro trade que iniciamos aquí en el bajo. Esos son los dos escenarios posibles. Si el precio viene a sacar la liquidez de este alto, que sin duda habrá una cantidad de stops, estará la liquidez del book con limits, también tendremos órdenes agresivas, que son las órdenes del mercado, y toda esa cantidad de liquidez que está aquí, cuando el precio llegue, que es una barrera, cuando el precio llegue, supongamos que absorbe y rechaza. Ahí tenemos nuestra nueva venta y el stop loss por encima del alto y volvemos a repetir el proceso naturalmente y vamos a medir temas como oferta y demanda, vamos a medir temas en términos de flujo de órdenes, vamos a tener unos Elliott Wave Blocks, que es una técnica que nosotros desarrollamos que es muy sencilla para detectar puntos de entrada y otras cosas para validar nuestro trade. Pero noten cómo estamos dibujando un plan antes que sucedan muchas cosas que pueden suceder. Entonces, este es el plan en donde nosotros vamos a actuar probablemente hoy, probablemente mañana, cuando el precio nos ejecute aquí la compra. Y ahora hablemos de cosas inesperadas que pueden pasar donde nosotros no vamos a actuar. Entonces, opción 1, que en este momento aparece la noticia X, Y o Z
y el OSI sale disparado al alza. No pasó nuestro plan, no entramos. Ah, lástima, no lo perdimos, veíamos el proceso de acumulación, veíamos que la institución se estaba preparando para algo interesante, pero no, el precio salió volando por las nubes y no alcanzamos a entrar porque no se cumplió nuestro plan. Hay que tener un plan y hay que operar el plan. Opción 2, que el precio aquí salga disparado a la baja, 1000 puntos hacia abajo. Ah, bueno, bien, no entramos tampoco. Entonces, esto, traders, tener un plan es la base para manejar las emociones, porque la mayoría de traders no tienen un plan antes de empezar su trading. Y al no tener un plan, pues no van a seguir un plan que no tienen y comienzan a improvisar durante el camino. O esta media móvil cruzó esta, o esta figura de price action que me gusta, o el indicador, o el no indicador. A algunas personas les gustan los indicadores, a otros no, etcétera, etcétera. Tantas opciones que hay y tantas variables que hay en los mercados, y sin un plan es imposible salir adelante. Entonces, primer paso que yo les recomiendo, sobre todo a las personas que están ahí en ese proceso de salir adelante, tener un plan. Y me parece que con ondas de Elliot y entendiendo oferta y demanda y entendiendo ciclos institucionales y entendiendo los ciclos del precio, es la mejor manera para tener un plan y pues poderlo seguir. Miremos otro caso interesante que tenemos para la semana, la libra. La libra también es súper interesante esta semana. Em, bueno, entonces la lectura de la oferta y la demanda. Hay varios aspectos a tener en cuenta. Estábamos hablando en el análisis del OSI que cuando el precio se acelera, quiere decir que la fuerza opuesta no está presente. Por ejemplo, si yo comparo este alto con este alto, hay una distancia significativa. Vamos a medirla con una caja, desde el alto hasta el alto. Entonces tengo esta distancia. Bien, es una distancia grande. Quiere decir que la oferta aún no se encuentra presente. Luego, dibujamos desde este alto a la derecha y tenemos un nuevo alto. El precio alcanza un nuevo alto. Ahora vamos a dibujar la caja de alto a alto y comparamos. Si aquí tenemos, no los voy a medir con exactitud, vamos a hacer un ejemplo aleatorio. Si aquí tenemos 500 puntos, bueno, no puede ser tanto, 100 puntos. Y aquí tenemos 20 puntos, ¿cierto? Entonces, el punto es, traders, no importa la distancia, sino ver que está disminuyendo la distancia entre altos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el precio se está desacelerando. Y cuando el precio se está desacelerando, sabemos que la oferta está entrando al escenario. Es decir, que si estamos buscando una venta, esta vela roja sería nuestra entrada. Eso se puede hacer de forma visual. No es necesario tener un indicador cuando uno entiende qué significa el momentum en términos de oferta y demanda. Pero si yo deseo agregar un indicador, lo puedo hacer. Entonces, noten que eso es lo que hace un MACD o un Awesome Oscillator o un RSI o un estocástico o lo que sea. Entonces, podemos ver que aquí entre este y este, cambiar el color para que lo vean mejor donde estoy señalando, de aquí entre este y este, lo que está sucediendo es que simplemente el precio se está moviendo a una velocidad menor. Eso es todo, no quiere decir que vaya a regresar el precio, que es un concepto completamente erróneo, ese concepto de las divergencias de voy a vender porque hay divergencia, eso no tiene ningún sentido. Si ustedes lo piensan, eh, puede que yo esté viajando desde Miami hasta Orlando y en el camino voy a acelerar y desacelerar, dependiendo del límite de velocidad en esa parte, o si paro a almorzar, o si paro a descansar, o si tantas cosas que pueden pasar que con el simple hecho de estar viendo la telemetría de mi velocidad de aceleración y desaceleración,
para usted va a ser imposible saber dónde estoy yo, si ya llegué a mi destino, si voy a almorzar, si voy de compras, lo que sea. Eso no tiene sentido. Entonces, esto simplemente nos dice que el mercado está desacelerando. Quiere decir que la oferta está entrando, pero es simplemente una parte importante, el análisis de momentum, de ir creando historias. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a trabajar ahora lo que está pasando aquí en vivo y vamos a crear un plan de trade que vendrá para esta semana. Así que manos a la obra. En primer lugar, tenemos una caída al lado izquierdo, es decir, este trade que viene a continuación va a ser más fácil que este. Y luego de esa caída, el mercado descansa, regresa la liquidez en el lado de la demanda, regresa esa liquidez en el lado del bid, el precio realiza un movimiento alcista, fácil, hasta ahí estamos objetivos. Luego el precio vuelve a caer. Bien, entonces hasta ahí tenemos dos movimientos, movimiento uno, movimiento 2. Y ahora el precio se prepara para realizar el tercer movimiento por encima de esta zona. Ya les voy a mostrar con mayor precisión lo que podemos encontrar. Entonces, el punto de control va a estar aquí, como lo podemos ver en nuestro perfil del volumen, que nos ayuda a entender la subasta del mercado. Ese es otro aspecto importante para aprender en términos de oferta y demanda, que es entender la subasta del mercado. Nosotros tenemos un curso completo acerca del tema del perfil del volumen para quienes quieran profundizar. Una vez que, que el precio finaliza este proceso, que podemos decir que está en balance, en equilibrio, o cualquier palabra que ustedes quieran utilizar, simplemente para decir que el precio está lateral, en balance. Y luego buscamos un desbalance, un imbalance en la teoría de la subasta, que simplemente es el precio alejándose de su punto justo, su precio justo del mercado. Cuando eso sucede, cuando el precio se aleja del precio justo, es como el imán, es como el punto de gravedad del precio. Cuando esto sucede, entonces es cuando tenemos una oportunidad. Si usted está comprando zapatos, porque usted es comerciante de zapatos, y usted los compra en China y los quiere vender en su país, pues lo lógico es que los compre a un precio más bajo de lo que piensa venderlos en su país. De lo contrario, va a perder en ese negocio. Entonces, si yo voy a vender en el mercado, pues yo tengo que vender por encima del precio justo, ¿cierto? Si yo voy a comprar por debajo del precio justo. Entonces, si en el ejemplo de los zapatos, yo tendría que ir a todas las tiendas, a varias tiendas de mi ciudad o de la zona donde yo pienso vender esos zapatos y preguntar, ¿estos zapatos usted cómo los vende? Y hago un estudio y digo, el punto promedio, el precio promedio de los zapatos en mi ciudad está en $100 por par y a mí me los están ofreciendo en $20, más los impuestos, más el shipping, más el agente de aduanas, me salen en $60, puestos ya aquí listos para la venta, tengo un margen de $40 y pues ya veré si voy a competir por precio, voy a competir por servicio, etcétera. Y tengo un margen. Pero ¿qué tal que si en mi ciudad el precio promedio son $100 y me los van a vender a mí en $200 más todos estos gastos de transporte, etcétera, me salen en $300, pues va a ser muy difícil que yo tenga un negocio exitoso. Entonces, ese punto de equilibrio, traders, ese punto justo del mercado, es el punto de control de la subasta. Y ya sé que está aquí.
Entonces, si yo quiero vender, porque es mi plan de Elliott, porque pienso que va a bajar, porque la razón que sea, si yo pienso vender, tengo que esperar que el precio se aleje de ese punto. Y la siguiente pregunta es, ¿hasta dónde puede alejarse? ¿Puede alejarse hasta 1 millón de puntos por encima? ¿Y yo seguir vendiendo? No, solamente me está diciendo que ese es el precio justo del mercado. Ahora, yo puedo comenzar a analizar el flujo de órdenes de esta configuración. Y el 99.9% de la información que yo necesito para operar está en el precio. Puedo extraerla con indicadores, puedo extraerla solo con las barras, como sea. Pero aquí está la información que yo necesito. Entonces, si yo extiendo mi Elliott Wave Block, que es una técnica que nosotros desarrollamos con base en los order blocks, que es súper sencilla, entonces yo ya sé que si el precio sube hasta esta zona, desacelerando, por ejemplo, entonces ya puedo medir el momentum entre esta pierna y esta pierna. Necesito que desacelere porque así sé que la oferta está entrando y me encuentro en ese punto y luego aparece una velita roja cerrando aquí. Esa es mi venta. Entonces ahí entro. Noten que la parte del trade es la más sencilla, es la que me gasto 10 segundos del tiempo, 90% del tiempo en el análisis, 5% en el cálculo del riesgo y 5% menos del tiempo ejecutando el trade. Es lo más fácil. Pero el problema es que la mayoría se obsesiona es cómo entrar al mercado y no cómo construir una historia. Y si yo no construyo la historia, si yo no entiendo oferta y demanda y me dedico a entradas al mercado, que son las más fáciles, pues no me va a funcionar nada porque estoy ignorando todo lo que pasa antes. Stop aquí arriba, este es el riesgo y el potencial del trade va a estar aquí. Entonces este puede ser el beneficio y ya ahí hago mi magia, ¿no? En mi caso a mí me gusta tomar profits parciales en el 1 a 1 porque soy muy conservador y pues tengo toda una administración del riesgo alrededor de esto. Entonces, este es mi plan. Claro que puede salir una noticia, que puede, claro que pueden pasar muchas cosas. ¿Qué tal que la siguiente vela en la libra sea esta? ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar, cualquier cosa puede pasar. O la siguiente vela en la libra sea esta. Claro, eso puede pasar, pero yo no voy a entrar ante ese tipo de situaciones. Entonces, tengo un plan que voy a seguir y solamente voy a operar si sucede. Otro escenario, alguien estaba buscando el largo porque piensan que la libra va a llegar hasta este alto, completamente válido. ¿Por qué no? Puede pasar. Pero ¿dónde sería esa entrada? Entonces tendrían que haber analizado este punto de oferta y demanda con el Elliott Wave Block y ante su rechazo comprarlo. Muy difícil por esas sombras, pero esa sería la compra. Con el mismo, con el mismo propósito. Este es el punto de control. Si yo quiero ser comprador, compro barato, por debajo del precio justo del mercado. Pero imagine a alguien comprando en este momento. Está comprando por encima del precio justo del mercado. Estaría comprando los zapatos que en la ciudad venden en promedio a $100, los está comprando a $150. Es muy probable que ese negocio no le vaya a funcionar, y más si repite ese comportamiento en el tiempo. Entonces, es importantísimo, traders, entender el concepto de valoración del mercado, entender el concepto de la subasta del mercado antes de cualquier cosa. Y una vez que usted entiende oferta y demanda, una vez que usted entiende la valoración del mercado, pues le queda muy fácil seguir el precio. Miremos otro rápido que se nos agota el tiempo, el S&P. El S&P. Yo creo que el S&P va a ser una gran inversión este año, pero todavía no. Estamos esperando que los bonos se estabilicen. Les muestro rápido. El mercado de bonos
tiene el yield de 2 años por encima del yield de 30 y el yield de 10 años. Para una buena inversión en el largo plazo, yo estoy buscando que el de 2 años se estabilice por debajo de los otros. em, y desde ahí vamos a comenzar a construir una historia. Entonces, para el largo plazo yo estoy esperando eso, pero hablemos del corto plazo. Bien, aquí en el corto plazo, traders, yo estoy esperando una caída en el S&P. A ver, les muestro. Todo parece indicar que nuestra primera onda, la onda uno, terminó y estamos en la correctiva, apenas empezando. En la tendencia es alcista, ¿no? Entonces, cualquier trade más o menos es contra tendencia, hay que tener mucho cuidado. No voy a comprar a precios altos, por supuesto, es en contra de las reglas del comerciante. Y aquí, traders, tengo una caída que me sirve como referencia. Entonces, el siguiente paso en esta historia, para mantener las cosas simples en un marco de tiempo de 1 hora, de 15 minutos, es buscar cierta distribución del precio aquí. Este movimiento está muy rápido. Entonces, como está tan rápido, no está perdiendo momentum, necesito la caída que sea significativa, puede ser similar a esta, una pierna como esta, un movimiento que suba y esta vez falle en crear el alto y me valide similar a este, como hacer un copy-paste de esta situación aquí, sería onda uno y onda 2. Y ya aquí al cierre esta velita se puede vender, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un copy-paste. Entonces, esa sería la venta. Y si estamos en lo correcto, viene la gran onda 3. Hasta que esto no suceda, pues no vamos a entrar. Puede que el S&P, sí, todavía tiene potencial para subir un poco más, sin duda, presionar un poco más. Incluso puede venir a sacar esta liquidez por acá. Pero sería interesante si lo haces acelerando. Y ahí, es decir, mi misión esta sesión y mi misión esta semana es buscar el final de este ciclo para venderlo, em, y capturar la onda 3. Ese es el plan a grandes rasgos. Ya los detalles de cómo lo haremos, pues los vamos a ir manejando paso a paso en Club de Capitales. Entonces, traders, se nos agotó el tiempo. Una clase muy interesante. Creo que cubrimos bastantes temas importantes. Los invito a continuar esta conversación en clubdecapitales.com. En la pestaña membresías tenemos 3 membresías. Les recomiendo la membresía Platino y em, trae todo este contenido educativo más mi análisis diario todos los días en vivo, planes de trade, etcétera. Yo creo que la educación activa es importante, que ustedes aprendan viendo las cosas en vivo. Tienen unos cursos fantásticos que hemos creado dentro de la membresía y tenemos una oferta con broker, entonces para que lean muy bien esta página, lean absolutamente todo y si tienen preguntas en la parte superior encuentran nuestros datos de contacto, el WhatsApp y el correo. Traders, muchas gracias por participar de este análisis para, para este mes de abril, deseándoles muchos éxitos en todas sus operaciones. Si desean profundizar más acerca de los temas, aquí tienen ya el contacto de Club de Capitales, así que seguimos en contacto, que estén muy bien y hasta la próxima.